continuación, diezmos y enriquecimiento pastoral con los más funables Café Sin Censura en NDK Papucho. Bienvenidos a Café Sin Censura. Hoy tenemos un tema brutal. Saludos al Pastor Perro, al Cincojote. ¿Cómo andan ahí? Bien. Aquí ando, tío. Vamos a tocar un tema que nos van a funar, literalmente. Va a ser la funa más brutal que vamos a recibir este año, ¿no? Ni tantas funas, ni tus funas te van a... Esta va a estar buena. No sé qué estoy diciendo. Esta va a estar buena, gente. Esta va a estar buena. Así que agárrense porque lo que viene les va a sacar literalmente. Les va a poner los pelos de las axilas morados. Porque se van a revelar lo que vamos a decir. Hoy vamos a tocar el tema del enriquecimiento ilícito de los pastores. Tío, estas mega iglesias, estos tíos que llegan en sus Mercedes, estos tíos que de pronto, no sé, me llama mucho la atención, por ejemplo, que en el movimiento apostólico, todos los apóstoles traen Gucci, Guess, tremendas fichitas. Louis Vuitton. O sea, son unos tremendos ignorantes sin acervo cultural, pero andan con Gucci. O sea, no saben hablar, no saben hilar dos ideas. Están como el trompas de bagre de Jovel, no saben hablar ni escribir, pero se venden como si fueran la última Coca-Cola, ¿no? No, y tú los ves y llegó el ungido. O sea, llegó el ungido y traen los relojes más caros que te puedas imaginar. Estuve hace unos meses. De muy mal gusto, se ve naco. Sí. ¿Sabes por qué? Porque los ricos de verdad no presumen así. Ve a un Mark Zuckerberg todo de negro. Son muy minimalistas, muy bajo perfil. ¿Sabes qué pasa? Es como cuando vas por primera vez a Estados Unidos, ¿no? Y vas ahí a la tienda y vas bien guapo y ves, los gringos no andan así. Andan en chanclas. Andan en chanclas, greñudos, con el pelo parado. Y eso pasa con estos apóstoles. Entonces, eso es como un red flag que nos dice, este tío se está robando algo. Los zapatos sin calcetines, los ridículos. Pero ¿sabes qué pasa? Que en Latinoamérica, la idea de un hombre vestido con traje se ha vendido justamente como la separación de el que tiene, sí, el que es elitista, sabe. ¿no? Es elitista. Es como el estereotipo justamente de la persona que, este tío logró sacar una licenciatura y yo soy proletariado, va. Sí. Hay que hacerle pleitesía. Son escoria. La realidad es que son muy nacos. Trabajan en Coppel, ¿no? Sí, la mayoría de ellos lo que hacen es vender un estereotipo que les pega justamente entre las masas más pobres, ¿no? Más carentes de educación. Pero es que ellos mismos son muy ignorantes. No tienen que hacer al final de cuentas, tú siempre dices, no disfruten lo botado. Al final de cuentas, la iglesia es esta iglesia que le da como esa misma... Que le suma a este idilio que traen en la cabeza todos estos pastores, todos estos apóstoles, porque la iglesia es como apóstol, profeta, y lo reverencian. O sea, es un culto al héroe. Es un culto al héroe. Tan necesario en Latinoamérica, ¿no? Con nuestros grandes guerrilleros y justicieros sociales. Pero es muy parecido también a lo que sucede cuando tú dijiste vas a Estados Unidos, eres pobre, vienes de abajo, literalmente trabajas en el campo picando piedra y de repente tienes dinero para comprarte una camioneta, papá. ¿Qué te compras? Una que tenga llantas gigantes para regresar al rancho con la música a todo volumen. Roja, ¿no? Sí. Jódeme la pupila, sí. Así que ya llegué al rancho, mamá, mira lo que he logrado, ¿no? Es como una parte de un esnovismo wannabe. Sí, exacto, wannabe. Es como te llega el aguinaldo, te llega el sueldo. Te vas a sacar lo de Shrek Buchón. Te vas a sacar lo primero, ¿no? El iPhone anaranjado nuevo. Claro. Y de eso pasa en las iglesias. O te endrogas hasta el cuerno, ¿no? Para tratar de vender que eres algo. Exacto. Yo ayer andaba en un mall, caminando, no compré nada, solo andaba viendo y andaba con un amigo y le digo, me llama mucho la atención cómo la gente gasta en este sistema capitalista, cómo la gente gasta e intenta presuponer algo que no es. Exacto. O sea, yo voy y me endrogo hasta las cachas, paso la tarjeta hasta que tope para demostrar algo que no soy. O sea, traigo unos tenis 44,500, unos Louis Vuitton.
pero no tengo lo más mínimo como un seguro para el retiro. En la casa no hay baño. No hay, exacto, ¿no? Me baño. Baño Me baño a jicarazos, ¿no? Que con no, una resistencia. Que no estamos diciendo que ser pobre. No yo soy pobre, papá. O sea, yo rico no soy, ¿no? Yo ahorita de aquí me voy a ir en camión. Ah, bien, estás haciendo bien como buen. ¿En serio? Como buen proletariado, envíen su superchat, por favor, Pastor Perro. Ando en colectivo, ahí si quieren depositar algo en PayPal. No es eso. El asunto de fondo es que. No, el es problema, la imagen. No, el problema es ese estereotipo de que si tienes un iPhone o que si tienes un carro, eres algo. No, eres la misma basura. Es la realidad, eres de abajo, eres de las alcantarillas. Ahora, no te vendas ¿por qué así, estamos hablando apóstol. de esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en la iglesia por mucho tiempo se vendió el discurso de cómo te ven, te tratan. Claro. Entonces, el pastor tiene que estar siempre en línea. O sea, el pastor siempre tiene que andar. Entonces yo le decía, por ejemplo, le digo a mi esposa, se nota mucho cuando tú vas por la calle, se nota mucho cómo cuando una persona anda vestida, pero no anda vestida cómoda, es decir, no se viste así, se ve forzada, ¿no? Como cuando el niño en la primaria le ponen el traje del hermano mayor, claro. No está cómodo con esa ropa porque no es como normalmente está. Ahora, ¿qué pasa dentro de las iglesias? Bueno, que hay muchos pastores que no están cómodos con estos, pero empieza a haber dinero, empieza a haber un flujo en la iglesia. Obviamente, pues tengo que empezar a cambiar algo. Pero mira, el formato de apóstol en sí mismo es un formato esnovita. Es decir, tienes al payasito que viene de las alcantarillas y de repente lo ves con Gucci, zapatos sin calcetines, ¿no? Y cositas así raras que dices, ¿pero qué pasó? Ah, es que el estereotipo es que Dios lo prosperó. Claro. Sí. Y hay que manifestarlo de alguna forma. ¿Y cómo lo manifiestas? Con una bolsita Gucci, con pantaloncitos entalladitos. Sí, es ¿no? gente que la cara la tiene de olmeca, ¿no? Cara de maya. Pero son apóstoles. Pero son apóstoles y como ya hay ofrenditas de 1500 por conferencia, pues tiene que notarse de alguna manera. El problema de todo esto es que llegas a una iglesia. Hace un año estuve en una iglesia, con todo el respeto lo digo, un jacalito. ¿Cómo le llamas tú? Changarrito. Un changarrito. Bonito, la presencia de, la banca, de Dios ahí, sí. Chido. Pero llegó un apóstol. Llegó un apóstol con traje, con su iPad. Y te vomitaste el encima de él, que es lo que se tiene que hacer en esos casos. No, lo bastardié. Bien lo hecho. sacamos a patadas. Pero llega y no... Como que hay un chip en la cabeza del cristiano, como en cuanto más lujoso se ve el apóstol, más ungido está. Sí. Entonces hay que reverenciarlo. Con anillo así por todos los dedos. Un anillo con una estrella Renfán. Y el problema, ¿qué pasa con todo esto? Así, de este tamaño, ¿no? Ni a la piba le dio anillo de ese cuando se casaron. Una estrella de ese tamaño con una verruga en la cara. Hijos. Con eso te digo todo, tío. No me lo iba a callar. Ay, mi madre. Pero échale, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del enriquecimiento ilícito y el uso de los diezmos para tal fin. El diezmo como miedo. Porque el diezmo se ha usado como un recurso para infundir miedo, para lo cual... Maldito. Maldito sois con maldición ustedes. Que maldito 10,000 millones de veces sois maldito. Maldito eres hoy mañana. Maldito te escupo, maldito. Sí. A ver, el asunto del diezmo nació con una buena intención dentro de la iglesia evangélica. No es evangélico, nació con la iglesia católica, con el fin de sustentar justamente las necesidades de la propia iglesia. Basado en el sistema del Antiguo Testamento, de las tribus, ¿no? La tribu de Leví, que estaba... que comían del diezmo. O sea, literalmente ellos comían, no les daban dinero. O sea, el diezmo no eran monedas. O sea, estos tíos eran los apóstoles de hoy, ¿no? O sea, todos trabajando. Menos, no, pero es que ellos trabajaban. En el templo. A ver, todas las tribus tenían herencia, menos estos perritos. Mejor dicho, si no, estos no tenían herencia. Entonces a ellos les daban ahí, mete un garfio, cómete la carne que quedó. Sí, está bien, diezmo. De ahí se toma la iglesia católica el diezmo para sustentar la iglesia como tal. Diezmaba a los pueblos, literalmente hasta los tiempos de Martín Lutero, le quitaba el diezmo de grano, el diezmo de aceite, etc. La iglesia evangélica lo retoma también el asunto del diezmo y dice, venga, nosotros no tenemos apoyo del Estado, que nos traigan los diezmos. Y el diezmo básicamente fue moneda de cambio, ¿no? Ya no te llevaban las tortillas, la gallina, te llevaban dinero. ¿Cuánto ganas? No, pues 15,000 pesos. 1,500. 1,500 de diezmo, papá, porque pues, la iglesia tiene que sustentarse. Yo no estoy en contra de eso. ¿En qué sentido? Que la iglesia paga internet, papá, paga luz, paga agua, paga sueldos. Paga papel. Pagas incluso los recintos donde te congregas. No tengo ningún problema, ¿no? El problema es que ese cuentito del diezmo se empezó a utilizar de la forma más descarada y aberrante la desviación. Posible. El problema no es el diezmo, porque el diezmo, de hecho, viene con Melquisedec, ni siquiera nace en el corazón de Dios, nace en el corazón del hombre. No es neotestamentario, el diezmo no es neotestamentario. O sea, los apóstoles no diezmaban en las iglesias locales. Algo que me llama mucho la atención, y siempre doy esta respuesta cuando me sacan lo del diezmo. Primero, el diezmo no nace en el corazón de Dios, nace en el corazón del hombre. Abraham dándole los diezmos a Melquisedec. Y en el Nuevo Testamento no existe el modelo del diezmo, porque existe el modelo completo. Jesús dice, ya no quiero tu 10, quiero todo.
O sea que hay una apertura a la generosidad que no se reduce al 10%, sino den generosamente. De hecho, el 10% es como, dude, nadie damos eso. O sea, eso es lo más básico. Ya ni los meseros te aceptan 10%. No, ya el 10%. Tú vienes papá. aquí a mi café y ahorita el 10%, por favor. Mínimo 15. Mínimo Entonces, 15. el asunto es que en el Nuevo Testamento se habla el asunto de la generosidad del corazón. Exacto. Den abundantemente. Entonces, el tema no es el diezmo, el tema es el desvío del recurso. Ese es el tema. Sí. Para dejar claro, porque nos van a tirar basofia. Sí, porque las iglesias que hoy se sustentan con el diezmo y que están haciendo bien las cosas, no tendrían por qué preocuparse. Sí, va a haber algún creyente que le va a decir, yo no voy a diezmar y no te están haciendo mal. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de la gente hoy en nuestro mundo, debido a la democratización del conocimiento, dicen, yo ya no quiero diezmar, no voy a dejar de apoyar a la iglesia, pero no me vas a asustar con el asunto del diezmo. Ahí es donde empieza el declive. ¿Pero por qué sucedió eso? Por lo que acabamos de decir, porque hay un uso horrible que se empezó a dar con el uso del diezmo que enriqueció denominaciones, iglesias, pastores y creó una desbalanza, ¿no? Que venimos con el asunto de la prosperidad. ¿Cuánto dinero tiene la bóveda del Vaticano, pa? Tiene para erradicar el hambre en África al menos un par de años. ¿Cuánto dinero tiene Cash Luna, papá? ¿Cuánto dinero tiene Guillermo Maldonado? Benijín. ¿Cuánto dinero tiene, por ejemplo, este marihuano de Copeland? El Copeland. E incluso hay uno que se llama Clefo Dólar. El tipo que se compró nombrecito que tiene. No, pues de ahí viene. Y Cash tiene otro nombrecito. O sea, esos tíos nacen así con el estigma diabólico. Y fíjate que Cash, Dólar. Crefo Dólar, o sea, estos tíos huelen el dinero. O sea, porque. Son como ratas, sí. Sí, el tema es que va que estudian un tema de administración, un tema económico, llegan a la iglesia, empieza a ver todo este flujo de dinero. Papá. De aquí soy. De aquí soy. Se han aprovechado, como dijo Primera de Pedro, dice que en los últimos tiempos estos hombres harán mercadería de la gente, ¿no? Ven a la iglesia como un nicho de mercado al cual pueden explotar, y efectivamente lo hacen. Porque debemos de reconocer algo, la iglesia evangélica es muy noble y los cristianos en general son muy nobles. Mira que haber quitado el hambre de Jerusalén, como dice Pablo, recolectado las ofrendas para quitarle el hambre de Jerusalén después de que estos locos vendieron todas las propiedades y hicieron todo este desastre. Son unos perros. Yo, por ejemplo, enlace las llamadas, ¿cómo se llamaban? Pactos, promesas. Las maratónicas. Sí, las maratónicas donde tú aventabas, o sea, esto se veía en 124 países. Imagínate nada más, ¿no? De 2,000 pesos mexicanos, $100 por casa que lo estaba viendo en 124 países. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que hay un condicionamiento negativo y positivo. El negativo es si no lo haces estás maldito. Claro. Y nadie quiere ser maldito, papá. El positivo es si tú lo haces vas a ser bendito. El asunto es que hay una cuestión bien rara porque los únicos que son benditos económicamente son ellos. La iglesia es igual de jodida siempre. O sea, la persona siempre está buscando la prosperidad con base a un condicionamiento de este año sí vas a prosperar y el que viene, y el que viene. Ahí te va una bomba. Esta bomba va a pudrir la red. Mándasela al pastor perro. Pastor perro y pastores perros. Hay un campamento. Literal, así les llama la Biblia. Hay un campamento. Perros destripadores del cuerpo. Hay un campamento en el cual tú y yo hemos ido. Sí. Ese campamento te van a funar. No, ya estoy. Se andan metiendo por campamento arriba del melón. Arriba del $1,000,000 de pesos. Y los misioneros pidiendo para frijoles allá en la... Y los asilos de dichas denominaciones cayéndose. No tienen papel de baño. No tienen apoyo. Nos consta. Yo personalmente viven en la situación más precaria y horrible que pueda haber. Parca que te puedas imaginar. Entonces, ¿qué con eso? Pues eso es lo que estamos diciendo. O sea, hay una distorsión horrible en cuanto al tema del diezmo, porque todo eso se hace justamente con el asunto de vas a ser bendito. Ahora, hay iglesias, en mi iglesia me consta con todo el sentido y con toda la transparencia, hay iglesias donde tú vas a la iglesia, hay flujo, gente va, se levanta, echa su sobrecito, pero ves a la iglesia que todos están avanzando. O sea, la iglesia tiene sus camionetas, van por ellos a su casa. Exacto. Tiene su internet, tienen su clima, tiene su jabón. Hace unas semanas en la sierra. Se ayuda a las viudas, se ayuda a los huérfanos. Se mandó a la sierra se ayuda a los regalitos, misioneros. cositas así. Entonces tú dices, bueno, entra dinero, pero se está moviendo. Sale dinero. Se está moviendo. O sea, el pastor trae su carro, bueno, se está moviendo el dinero. Pero ¿qué cuando la iglesia está en una condición precaria, como hemos dicho, o las instituciones que alberga la iglesia, pero el dinero está como en un embudo en una sola cuenta? Uf, que es horrible, bro. Por ejemplo, el asunto del evangelio de la prosperidad, ¿no? Que se usa mucho el diezmo de las promesas, ¿no? Las semillas, los pactos. El asunto del evangelio de la prosperidad es básicamente la persecución del bien material por el bien material. Porque lo asocian a que el bien material está asociado con la bendición de Dios. Claro. A ver, yo no entiendo por qué alguien debería o quisiera perseguir la riqueza y la prosperidad cuando Jesucristo dijo que los ricos no entran al reino de los cielos, les es muy difícil.
y que por perseguir la riqueza, dice Pablo, terminas haciendo basura, ¿no? Santiago dice que buscando los bienes materiales terminas llenándote de sentimientos carnales. Entonces, ¿dónde está realmente el equilibrio entre Dios me va a bendecir y la distorsión de trae tu moneda para que Dios te bendiga? El desequilibrio está justamente en que utilizan el dinero como moneda de cambio para un bien, transar un bien mayor espiritual. Eso es simonía. Sí, claro, es una transacción en la cual Dios se ve en la obligación. Exacto. Tú estás obligando a Dios y de una manera es un placebo de que estás dando, pero porque te va a llegar algo. Cuando en la Biblia el fundamento de dar es todo lo contrario. Doy porque ya tengo. Incluso la viuda dio lo que no tenía, ¿cierto? Exacto. Ahora, ¿qué pasa con lo siguiente que te voy a decir? Ya se me olvidó. Son vampiros estos manes, ¿verdad? O sea, chupan hasta... Porque no se detienen realmente a pensar, esta mujer o este señor trabaja 10 horas y gana el mínimo. Les vale un comino, papá. Si no traes el diezmo, lanzan el conjuro así abiertamente desde el púlpito. Maldito 1000 veces seas, perro. Así tal cual. Correcto. Sí, el tema es que la gente vive amedrentada por el miedo a si no doy. Pero de nuevo, el problema no es el diezmo per se, el problema es a dónde se va ese dinero. Ahora, ¿qué pasa? Hay pastores que tienen toda su vida dentro de la iglesia, líderes que, papá, o sea, tú un domingo mínimo unos 5,000 pesos ves ahí. La iglesia puede esperar esto, y de ahí se va. El problema es que se va haciendo. Ahora, el problema del ser humano es que es ambicioso por naturaleza. Uf. El ser humano, ¿qué pasaba con el maná? Dios les dice, atragántense lo que quieran de maná, pero no lo pueden guardar. Exacto. ¿Qué pasa con el dinero? Que en este mundo capitalista en el que vivimos, con esta necesidad de poseer, porque la avaricia es la necesidad de tener por tener. Es lo que Dios denuncia, ¿no? Una persecución constante del dinero por el dinero. Exacto, lo que Jesús menciona con Dios mamón. Ustedes, el problema es el amor al dinero, el Dios mamón es el deseo de tener por tener, la acumulación por acumulación. Entonces, como el ser humano es tan avaricioso por naturaleza, empieza a llegar dinero. ¿Qué pasa? Bueno, pues primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? A ver, hay varias cosas que luego yo he escuchado de ellos. Dicen primero que Jesús diezmó. Hay que decir dos cosas. Romanos dice que Jesús vivió bajo la ley, ¿no? Y tenía que cumplirla. Es decir, Jesucristo vino a cumplir la ley, no a abolirla. Cada jota, cada tilde de la ley tenía que ser cumplida para que él fuera el cordero sin mancha. Sin embargo, estamos bajo mejores promesas, no estamos bajo las promesas de la ley, porque si fuéramos coherentes tendríamos que guardar el sábado, las leyes dietéticas y más de los 600 preceptos que tiene la ley que cumplían los judíos. El asunto de fondo es que en el Nuevo Testamento no hay resquicio alguno del famoso diezmo. No hay. O sea, no existe ni una sola condena, no existe ni un solo requerimiento de que se diezme a los pastores, nada. La pregunta es cómo vivían los pastores. ¿Sabes qué pasa? Que el modelo pastoral, tú lo tocaste ahorita, el modelo pastoral ni era unipastoral, y segundo, los pastores no se enriquecían. Pablo hacía tiendas. Pablo tenía su sustento y eso es algo que hoy, por ejemplo, entiendo el mundo en el que vivimos y el contexto. Hablábamos del tiempo, ¿no? Que el tiempo, ya no tenemos tiempo hoy en día para la iglesia. Un pastor que se divide entre trabajo secular y la iglesia o el ministerio, pues se abruma y difícilmente se va a leer un libro, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo en que la iglesia sustente al pastor con un sueldo o que el pastor viva de los diezmos? No, sustente con un sueldo. Este es el modelo, por ejemplo, que los metodistas tienen perfecto establecido. Pastor, aquí está su casa, aquí está su vehículo, aquí está lo que usted necesita para vivir, lo que justamente hablaba del maná. Usted no me va a andar en Mercedes, ni me va a andar comiendo en zonas lo justo, porque usted tiene una vocación. Exacto. Usted no es un usted profesional. Se debe de cierta manera a nosotros. Exacto. Porque usted, en el mejor de los casos, usted es el sacerdote de nosotros. Pero es que, ¿sabes qué, mi rey? Que, a ver, el pastorado es una vocación divina. Hay ciertos elementos dentro del pastor que no tiene un profesional. Yo como profesional, tú por ejemplo que estudiaste diseño, ¿no? Tú como profesionista buscas siempre la superación profesional para tener un rendimiento mejor, una remuneración mejor. Entonces compites con otros para ser el mejor y tener una remuneración más alta. Los pastores no son profesionistas. Los pastores tienen una vocación divina, no compiten con nadie. Se deben a un grupo local al cual deben de pastorear. Entonces, ¿qué pasa? Que el pastor dentro del modelo, por ejemplo, de las iglesias evangélicas, incorporó todos estos elementos de si creces más, si tienes más gente, eres un mejor pastor porque tu iglesia está creciendo. Váyanse a la roña, eso no es Nuevo Testamento. Eso no está en los requerimientos del Nuevo Testamento. Tú puedes tener 3 personas pastoreando, 5 personas y ser el mejor pastor. Claro. Porque estás cumpliendo con tu vocación. Tu vocación es llevar a esas almas a buenos pastos. Entonces sí, un sueldo,
un sueldo que pueda, como decía John Wesley, que pueda cumplir totalmente sus necesidades y que el sueldo, decía John Wesley, no esté por encima de los pobres ni por debajo de los ricos. ¿Sabes qué pasa, tío? Que, por ejemplo, todo estos Pero déjame te digo por qué eso, que no esté por debajo de los ricos, porque si no los ricos lo van a querer manipular, que sucede mucho en las iglesias. El que tiene el diezmo gerencia al pastor, si usted no hace lo que yo quiero, le quito el diezmo. Eso no me lo predique. Eso no me predico, eso no me gusta. Ni tampoco por encima de los pobres para que él forme parte del pueblo, como dice la Biblia, ¿no? Incluso el uso de la sotana negra dentro de las iglesias protestantes se debía para que tuviera una forma de vestir genérica. El cuello clerical, general, y la sotana negra, ¿no? ¿Qué pasa acá? Que cuando tienes los diezmos, no hay filtro, papá. ¿Cuánto recibe, por ejemplo, una iglesia que tiene 5,000 personas y que recibe diezmos? No hay filtro, no hay ni un tipo de filtro. Te haces... ¿Quién pone el sueldo? Exacto, no hay sueldo. ¿Y luego es una iglesia independiente? No hay control. ¿Quién pone el control? Ahora, algo muy interesante es que se puso de moda en todas estas iglesias postmodernas, todas estas iglesias millennials, donde los pastores son fresas. O sea, los pastores se visten bien, tienen buenos outfits, van a comer a buenos lugares, traen buenos carros. Entonces, pon un pastor boomer que creció aquí en la Sierra de Chihuahua y hizo su vida pastoral. Ponlo con uno de los Richards. Contrapone esas dos iglesias, entonces la figura pastoral se hace de moda eso. Entonces, ¿qué pasa con todas las nuevas generaciones? Obviamente quieren ser como Andrés Speaker. Obviamente ven a esto, al Jaguar y a todos los de un corazón y dicen, yo quiero ser ese pastor. Venden ese modelo. ¿Por qué? Porque el modelo pastoral de hoy es un modelo de superación, un modelo elitista, un modelo clasista, un modelo de prosperidad, un modelo de estabilidad económica. Yo me debo al pueblo, Dios me está bendiciendo, estoy prosperando, entonces mi nivel de vida pues está creciendo. Dios me está llevando. ¿Por qué? Porque asociamos la bendición con prosperidad en todo. Sí, a ver, algo que pueden decir quizá ellos es que en la Biblia hay promesas de que si nosotros damos, somos generosos, Dios nos va a dar. Totalmente de acuerdo. No hay nada que decir respecto a eso, porque la Biblia dice que sí, que Dios no es injusto para olvidarse de la obra hecha a los santos, y también que Dios prospera y hay mucha alegría en dar más que en recibir. No hay problema. El problema es con el diezmo, zorras. Ese es el problema. El problema es que ustedes gerencian el asunto del diezmo como una ley. Pero es que es lo más conveniente. Mira, la vez pasada, mira, hablamos de los tatuajes, así por encima, ¿no? Te leen Levítico, ¿qué es? ¿11? 17. 17, esa vaina, ¿no? Te leen Levítico y te dicen, ahí están los tatuajes. Sigue leyendo, perro. Sigue leyendo, a ver si te gusta. Si sigues leyendo, no vas a poder usar ropa de dos colores, de dos hilos. No te vas a poder quitar la barba ni las patillas. Sigue leyendo. Y luego y todo lo que siembres, dice, no puedes comértelo durante un par de años. Y luego déjalo tercero. En todo caso, si aplicáramos eso al modelo moderno, es del diezmo que te llega, una cuarta parte no lo agarres, dáselo a los más necesitados de la iglesia. ¿Qué pasa con Hechos 2:43 en adelante? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, vendían sus casas, exacto, la traían a los apóstoles, pero no porque había un enriquecimiento ilícito, sino porque los apóstoles, con toda la vocación divina, ese dinero se usaba para el avance, para la manutención. Fíjate, y esto tiene todo que ver con Santiago 1:27. ¿Cuál es la verdadera religión? Los huérfanos y las viudas. ¿Y de dónde sustentas eso? Por supuesto, de todo lo que ellos tenían. Pero, a ver, entonces me estás diciendo que ni siquiera están utilizando el pasaje del diezmo bien. Pues que estos tíos son unos vampiros, entonces. Están mal utilizando las escrituras, se han enriquecido a costa de ello, y básicamente cuando tú les reclamas se hacen las víctimas. Exacto. Se hacen víctimas del propio sistema que ellos crearon. A ver, otra vez, voy a retomar aquí. No estamos en contra de todos aquellos que haciéndolo bien han ayudado, etcétera. Sí, no es una generalización. No es una generalización, aunque el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Y tiene la obligación de enseñarle a tu gente de que el diezmo no está en el Nuevo Testamento, que no es una ley del Nuevo Testamento, ni tampoco hay una imposición del Nuevo Testamento. Si alguno de tus miembros quiere darte el 10%, esa es totalmente la libertad de él. Si quiere darte el 20%, está en su libertad. Y si quiere darte el 50%, está bien, pero no lo puedes obligar a que te dé el 10%. Es que el tema del diezmo, que no estamos hablando del diezmo per se, estamos hablando de la prosperidad y todo esto. El tema del diezmo es que es un arma. De hecho, está muy mal enseñado, tío. Porque en los diezmos, en este discipulado, sponsor, si no has entrado al discipulado. Dile el pastor perro. Está ya, pastor perro. Déjeme discipularlo, pastor perro. A ladridos lo voy a. A él le gusta que ladre la gente, sí. Le gusta ladrar. Sí. En el discipulado que doy, que no lo has visto usted en mi canal, hay una lección de diezmos y ofrendas. Y mucha gente da el diezmo porque tengo que dar 10%, pero no está instruida en por qué. Entonces, el tema es Malaquías 3:10, traer los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y luego uno antes dice, malditos son con maldición porque me han robado. El problema es que este texto ni siquiera está dirigido para la gente, está dirigido para los sacerdotes. Están robándole a Dios. Esto está para los sacerdotes, tío.
Sí, totalmente. En primera instancia, quien está robando son los pastores perros. Es que ese texto ni siquiera puedes agarrarlo y meterlo al Nuevo Testamento. Ahora, no tiene nada que ver. Y segundo, es entender y enseñar que nosotros damos para el avance del evangelio. En todo caso, Hechos 2:43. No para el enriquecimiento del pastor. Ahora, esto cabe que el pastor necesita el sustento que la iglesia lo da. En base, no a que todos los diezmos son del pastor, váyase a comer. No pondrás vos al güey que trillas. O sea, el pastor merece una remuneración, efectivamente, y la remuneración sea en efectivo porque la moneda corriente con la que compramos cosas es efectivo. Si no viviéramos en un sistema así, pues le llevas una gallina. Le llevas una gallina y se la come. Así pasa todavía. A mí cuando pastoreé en los ranchos me llevaban gallinas, huevitos. Costales de maíz, me ha tocado y me consta. Incluso, por ejemplo, hay gente que de pronto en mi iglesia, no sé, son nogaleros. Pastor, pues, ¿cómo lo voy a traer? ¿Qué le traigo? Pues ahí está un costal de nuez. Regálela, siembre, la venda, haga lo que quiera. Ahí está, en materia. Tampoco es como que estamos en contra de que el pastor vista bien o que, no sé, o que tiene que andar forzosamente en un carro destruido con la ropa. No. Un bochito. Son dos extremos totalmente distintos. Esos extremos no se tocan. Hay un equilibrio en lo que estamos diciendo en el sentido de que sí, hay una dignidad que también el pastor tiene como persona. Lo que dijiste, no pongas vos a las güey que trilla. Claro. Pablo dice, me estoy matando por ustedes, perros. Es más, la iglesia de Tesalónica se hacía cargo. Exacto. De Pablo. Y no le podía, ¿no? No. Porque recibió la iglesia recibía lo espiritual, ella correspondía con lo económico, claro. Sin duda. Entonces hay una dignidad que la persona tiene. El pastor es un ser humano, tiene hijos, tiene familia, tiene esposa, tiene un hogar, y hay una dignidad que no puede pisotearse, sin duda. Y yo creo que cuando le enseñas a la iglesia con esto, se hace una justicia mucho más amplia que con los diezmos, bro. O sea, la iglesia es muy generosa y así como sucede con Pablo y con los demás, sucede con cualquier pastor. El problema de fondo es otra vez, ha habido una transición respecto al tema de los diezmos en que ya no solamente se utiliza como un sustento de la iglesia, sino se utiliza de forma distorsionada por amor al dinero, como dice Pablo. Sí, ahora se usa para darle un estatus a la familia pastoral. Aquí hay un pastor que lo balacearon, no sé si sabes qué. Aquí hay un pastor que lo balacearon porque andaba metido en broncas con dinero. O sea, es triste esa vaina, güey. Es triste que andes metidos en esos líos. Malaquías 3:11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Pero era un devorador literal. Exacto. Eran los bichos que se comían los... Mi hermano, si usted no está el diezmo, el devorador se lo quita. Eran chapulines, literalmente. ¿Le ha quitado dinero el devorador? Sí, los chapulines se meten en la casa, ¿no? Fíjate cómo se transmuta el pasaje. O sea, se fuerza el pasaje hasta que termina diciendo cosas que no son aplicables a la realidad. Por ejemplo, yo he escuchado que los pastores dicen, pero miren, aquí en Hechos 2 dice que la iglesia pivoteaba en torno al templo. Sí, pero es que ellos vivían en una sociedad totalmente ajena a la que nosotros vivimos. O sea, ellos literalmente vivían en el templo. Los tíos podían dormirse en la calle, en la tierra y no pasaba nada. Totalmente. Al otro día ellos decidían qué hacer. Y comían en el templo, vivían en el templo, siempre estaban en el templo. Nosotros trabajamos de 8 a 10 horas en el sistema capitalista y te dan un sueldo que compras un pollo asado, papá. Entonces, muchas veces las lecturas que se hacen son totalmente retroproyecciones, ¿no? O sea, del sistema en el que vives lo quieres retroproyectar a la Biblia y no funciona así. La realidad es muy compleja. Entonces, sí creo que debería haber una transición justa, equitativa, en que los pastores digan, miren, para empezar, esto es lo que recibe la iglesia. Somos 10 pastores. ¿Cuántos pastores conoces que al final de año hacen un balance general a la iglesia de ingresos y egresos? Sabes que en algunas iglesias me tocó, pero empezaron a utilizar el pretexto de que la violencia era mucha, entonces no podían decir cuánto entraba a la iglesia, ¿no? No podían decir, pero sí podían decir cuánto cuesta su camionetita, ¿no? Uno puede saberlo. Así como la declaración de bienes, ¿no? Que hacen los gobernadores de me compré una casa. Sí, algo así. Pero, a ver, para ir culminando el tema, porque es brutal, ¿no? Para ser justos, equitativos y tener un mejor modelo eclesial, todos esos pastores que viven de diezmos deberían empezar a darle cuentas a la iglesia y vivir de un sueldo. No, espérate, antes de que termines, porque no creo que no se termina ahí. Vamos a hablar del evangelio de la prosperidad, vamos a ampliarlo, sacarlo del tema. ¿Por qué? Porque hoy hay pastores, se puso de moda que estoy predicando y van y le ponen billetitos así como si fuera teibolera. El evangelio de la prosperidad es un cáncer. ¿Pero se has visto? Sí, claro. Están predicando y luego le ponen un billetito, se lo ponen acá adentro. Como si fuera una mujer de la vida galante. Como si fuera una bailarina, ¿no? O sea, le falta poner un tubo en el púlpito. Como en el Dickens. Entonces, claro. El tema es que van y ponen eso. El problema es que esto es honra. ¿En qué momento la honra se limitó a yo darle dinero al apóstol? Es que el asunto de la prosperidad, por ejemplo, desde el siglo XX está asociado netamente al dinero. Maldonado dijo ayer en un video que estaba viendo, la pobreza es una condición demoníaca. Ay, mi madre, ¿no? Imagínate Báncate nada esa, más, ¿no? Báncate esa. No, pues claro, ¿y de dónde va a agarrar para meterse votos en el hocico tal como trae, no? Por supuesto que requiere más dinero, pero es que se habitúan a un modelo de vida que es, a ver, yo estaba leyendo, por ejemplo,
¿Cómo se llama el que escribió 5 formas de ser feliz? Joel Austin. Tiene una mansión de $10 millones. O sea, es totalmente ajeno a la vida del 98% de los feligreses que tiene su iglesia. No visita los mismos lugares. No, es una locura. Pero es que ahí te va. Porque el modelo de prosperidad dentro de estos vampiros es que prosperidad es tener dinero. Claro. O sea, prosperidad no es tener paz. Prosperidad no es tener salud. No, prosperidad es tener dinero. Lo demás que se va a la roña. Esos son los tíos que se comen pibas en Tailandia, men. Son unos demonios. Pero tienen dinero, están prósperos. Claro. Porque Dios los ha bendecido. Ahora, en estos modelos la iglesia se distorsiona totalmente de lo que la comunidad debería hacer. Porque no ves al pastor con la hermana sufriendo en un duelo. No existe el sufrimiento. Luto. Ha sido extirpado. Exacto. Ahora, lo que hablaba ahorita de la verdadera religión, donde el pastor se involucra en la vida cotidiana y común y corriente de los miembros, donde ves al pastor visitando a la viuda, a la hermanita que no tiene, en todo el sentido de la palabra, a la hermana más humilde económicamente. Ya no ves eso. ¿Por qué? Porque las iglesias se van direccionando a la prosperidad. Todos tienen que ser prósperos. No puede haber espacio a que alguien aquí no venga en carro, ¿no? Bien decía Pablo de los Corintios, ¿no? Ustedes reinan. Bueno fueron que reinaran, dice Pablo, ¿no? Y luego dice Jesucristo a la iglesia de Sardis, si no estoy mal, no, la iglesia de la Odisea. Ustedes dicen, soy rico y de nada tengo necesidad. Mientras que la de Esmirna dice, tú eres pobre y eres rico. Es decir, el elemento del sufrimiento es extirpado en el evangelio de la prosperidad, porque el sufrimiento está asociado al pecado, a la maldad, a la maldición, y ahí va la enfermedad, llevan todas estas cosas. Entonces, una persona incluso que va a estas iglesias vive en una microutopía. O sea, aunque se lo está llevando el carajo, son estas personas que dicen, no, estoy en bendición. Son estas... ¿Cómo está mi hermano? Avanzando y en victoria. No, Dios te bendice. Ya no dicen Dios te bendiga. Porque si Dios te bendiga, está en el pasado. Tienes que declararlo en futuro, papá. Dios te bendice, tú no la tienes. Son unos locos, man. O sea, esa gente debería estar en un manicomio. Luego, ¿por qué la gente dice que son sectas? Son como sectas, literalmente, ¿no? O sea, viven en una irrealidad total. Total. Y en ese sentido, se va moldeando las nuevas generaciones. Entonces, las nuevas generaciones empiezan a crecer. ¿Y qué pasa? Bueno, es que yo quiero verme bien, quiero tener un buen carrito, quiero tener, ahora una iglesia que no está avanzando en áreas de la modernidad, que tiene que ver con temas económicos, porque para poder tener sonido, pantalla, luces, streaming, necesitas tener dinero. Entonces, todas estas iglesias se ven como hasta con cierto repudio, ¿no? Estas iglesias necesitan avanzar. De hecho, ¿qué pasa? Todos estos apostolobos llegan a una iglesia y lo primero es que hay que crecer, o sea, hay que mejorar la instalación, como si a Dios le importara eso, ¿no? Están abiertos a una tentación demoníaca horrible, porque cuando tú lees, yo creo que John MacArthur hizo una buena lectura de esto en su libro Fuego Extraño. Cuando tú lees el testimonio... Tú me lo regalaste, ahí lo tengo. Sí, cuando tú lees el testimonio de estos perros, estas sanguijuelas, te vas a dar cuenta de que la mayoría de ellos están metidos en problemas morales horribles. Por ejemplo, Ted Haggard, Jim Baker, Eddie Long, todos caídos en sexo, drogas, comiéndose pibes en Tailandia, snifando droga en la nariz. Oye, Rabí Zacarías tenía una red de pedofilia. Estaba putrefacto. El tío vendía minas. Apenas te estás dando cuenta de esa vaina. Era una putrefacción, men. Era una putrefacción. O sea, ¿sabes por qué iban a Tailandia? En Tailandia, men, venden minitas de 15 años, 16. Y no hay frenos, pues. Me enteré apenas me estoy enterando así como a full de que la hija dijo, me llegó esta información, voy a dar, si era cierto, o hagan lo que quieran con ella, la hija. Sí, o sea, los demonios son ellos. O sea, este tío se paraba en una plataforma y te hablaba del Espíritu Santo y luego iba y se comía un femboy. ¿Quién creó a Dios? El libro, me aventé el libro de ¿Quién creó a Dios? Como 7 veces lo leí. Claro, sí, y tiraba rollo y ganaba gente del ateo mientras él iba directo al infierno. Wow. ¿Y sabes qué pasa? Que los evangélicos son muy nobles, porque todavía llegan a decir, ojalá se haya arrepentido en el último. O sea, literalmente ese tío se murió comiéndose un femboy. Ojalá se haya arrepentido. Un furrito, sí. Y Steve Lawson, papá, engaña a su esposa y se va de Sugar Daddy. Jimmy Swaggart comiéndose prostitutas así después de dar campañas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a investigar, el dinero les afecta a estos manes, Pierdes el piso. Pierdes el piso, terminas entrando en una vorágine destructiva horrible y luego vendes ese modelo como el modelo que debe seguir para ser próspero. Este pastor es próspero. Ese pastor se anda comiendo furritos en Tailandia. Sí, entonces la iglesia sufrida, la iglesia humilde, la iglesia el changarrito, están vistos con repudio, estigma. Te digo, con estigma, porque ahí no hay bendición, no está avanzando, hay un demonio, hay un espíritu hay un espíritu de pobreza. Pero traías unos puntitos ahí medio recios. Léelos así en sofacto. En la Didash se habla de que estas personas que piden dinero literalmente son falsos profetas. Es una forma literalmente de distinguir a los falsos profetas de los profetas verdaderos. Los falsos profetas te piden guita.
O sea, pacte. D, si quieres ser bendecido. Dice la Didash, échenlos a patadas. Como perros, échenlos literalmente. Expúlsenlo de sus iglesias. Claro. Yo me acuerdo una vez estuve predicando en la Sierra de Chihuahua. Iba a dar una campaña junto con... Porque tú te acuerdas que pues, se puso de moda el predicador dominicano que hablaba así con candela, papá. Sí. Se puso de moda Harrigan y todos esos estiércoles. Y entonces me invitaron a mí a predicar junto con uno de esos merolicos, ¿no? Y me acuerdo que yo fui a escucharlo, man. Fui a escucharlo. ¿Y sabes qué hizo cuando entró? O sea, así cual circense, literalmente cual mono de circo. Traía un buche de sobres. Y entró y le empezó a poner sobres a la gente, ¿no? Tú dices, una campaña evangelística. No, ¿qué campaña evangelística? Sacar dinero, papá. Literalmente la gente terminó dándole sus camionetas. Se hizo un quilombo ahí, ¿no? Porque la gente después de que despertó de la resaca, rayos, le di mi camión de este negro, ¿no? Sí, la cruda moral, ¿no? Que le dio después de que... Después de que salió de la emoción así de vender ollas como las que te venden. Pero ¿qué hice a la roña, no? Y se hizo un quilombo, lo tuvieron que expulsar, papá, de las asambleas de Dios. Claro. Porque era otro jarrigancito. Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿sabes quién trabajaba con él? Ni te vas a imaginar. ¿Dime? ¿Sabes quién trabajaba con él? Molinar. No. Saludo al perro de Molinar. Molinar trabajaba con él. Anda yendo chido a Molinar. Molinar la pegó con las fotos. Sí. Molinar le cargaba las maletas y hasta que despertó de la nube también Molinar. Yo me burlo de Molinar cuando hacía eso. Ese man agarró mucha fama porque la gente se emocionaba. Trae candela porque mira cómo habla. Y todos esos resquicios que han en la iglesia. Sentí el fuego porque mira cómo habla, papá, Trae el tú te paras con un acento dominicano, papá. El Espíritu Santo está aquí, lo siento, y aleluya, y esas cosas, y ya, en teoría, ya a la gente se le afloja la cartera. Sí. Son como, en vez de feromonas, son como algo ahí con la billetera, ¿no? Se le afloja la carterita, Sí, ¿no? Es como las apuestas, o sea, te hace un vicio. Mira cómo habla este papá, ¿no? Yo trae fuego el rabacuco. Estuve en una ciudad en otro país y me tocó entrar en un restaurante con alguno de esta gente, de estos pastores muy, muy famosos, y la gente se levantaba de sus sillas y le decía, siéntese aquí, y les pagaban cuentas, y existe como ese estigma, ¿no? De, es que el pastor llegó y la gente le pagó la cuenta, la gente esto, la gente lo otro. Entonces se hace como ese estigma de que en diciembre le regalamos un carro al pastor. Ojo, eso en agradecimiento está brutal. Cuando la iglesia dice, el pastor se la ha bancado por nosotros, se ha puesto la 10, ahí le va un carrito. Claro. Eso está brutal. Pero que cuando el pastor ilícitamente lo hace. Échate otro punto. Manipulan a los moribundos y a los enfermos con su famoso don asqueroso ese que dicen tener de sanidad, ¿no? La línea de poder. Saludos a Jonathan Murcia, que es un tremendo hereje también que apoya toda esa vaina. La línea de poder. El Jonathancito, ¿no lo invitaron ahora a Hechos? No, ya ese man está funado, ya nadie lo quiere, man. Ya, de esa no se regresa fácil. Está putrefacto. La línea de poder, las noches de gloria, pacta por tu milagro. Pacta por tu milagro, hazme tu favor, pacta por el... O sea, salimos de la simonía católica en la que comprabas la indulgencia por el perdón. Comprabas indulgencias, correcto, y ahora compras milagros. Señor, aquí te... yo me acuerdo haber tenido 13 años, recibir un papel, escribe aquí cuánto vas a dar y qué es lo que quieres que Dios te conteste. Y yo me acuerdo con 13 años, Señor, quiero un carro, con 13 años. Un carro, una moto, una de esas dos cosas, y lo puse, y yo con toda la buena intención, y el problema es la gente, el problema no es el indio, el que lo hace compadre, es el que lo hace compadre, ¿no? Pero, o sea, ahí tienes a gente aferrada de que no, o sea, ni siquiera por la oración, por la feria. Sí, una simonía, se llama simonía. ¿Sabes dónde encontramos los principios de la simonía y por qué se llama simonía? Simón el mago. ¿Qué le dijo Simón el mago a Pedro? Ahí te vas a feriecita, papá. Échame tu milagrito. Échame el tu don, talento. Échame la unción para yo también hacer lo que tú haces. Pero no es lo que hacían estos marranos, literalmente se imponían las manos entre ellos. Ahí va Cash Luna, Dante Gebel, toda esa parva de idiotas iban con Benny Hinn a que le impusiera las manos Benny Hinn para la transmisión. Sí, claro, hay un videíto nuevo donde Benny Hinn sale como vestido con un traje de rey, ¿no lo has visto? Qué asco, ¿No lo has visto? Me da asco a mí todo eso, güey. Me sorprendió porque este tío ya como 7 veces que se divorcia y luego se hizo un escándalo cuando su sobrino publicó un libro donde dice que iban a Milán y que se gastaban $25,000 en una noche. Pero el sobrino ya anda metido en la sana doctrina. Sí, no, o sea, el sobrino abdicó de todo ese movimiento y denuncia todo lo que hacía Benny Hinn. Pero ahora Benny Hinn regresa en la India, y es que en la India y en todos estos países africanos
como que veneran bastante a estos rollos, ¿no? De ahí es donde viene todo este movimiento, este avivamiento, donde se llenan los estadios, y ahí es donde viene la idea principal de los apóstoles ungidos, y ya es como son los nigerianos así. Sí, muy llamativos, ¿no? Vestidos de muy anaranjado, sí, entonces con cadenas y todo. Llega Benny Hill de rey, vato, o sea, con una túnica, una toga, gente a un lado, o sea. No, olvídate, le dio en cepata. Pero es que es un comerciante, o sea, es un Simón el Mago. O sea, Simón el Mago le dice a Pedro, te voy a dar esta platita, no esta guita, y tú échame el don. O sea, hay una transacción que quiere hacer. Es exactamente lo mismo que hacen estos payasos. Dante Gebel va con Benny Hill para que le imponga las manos, ya hay una transacción del poder, ¿no? El Chiribí va con Cash. Chiribí con Cash Luna, y ahí se van. Entonces esta es la famosa red apostólica, la red profética. ¿Tú quieres entrar al negocio, papá? Tienes que empinarte con uno de estos, ¿no? Que te imponga las manos, que te haga algo. Mínimo. O sea, transgreden totalmente el asunto de no imponga las manos y no participes de esos pecados, dice Pablo a Timoteo. No participes de pecados ajenos, porque Benny Hinn se divorció como 7 veces. ¿Cómo vas a ir a que te imponga las manos ese mamarracho? Participas no de la unción, participas de una legión de demonios. Claro. Pero a nadie le importa, papá, porque el sistema que ellos crearon es, Dante Gebel chillando como una perra, literalmente, mientras Benny Hinn le pone las manos. Trae la unción. Cash Luna ahí doblegándose y literalmente haciendo circo frente a Benny Hinn. ¿Y Benny Hinn de quién? Catherine Kuhlman, la que chupaba de las cadáveres, chupaba la unción. Iba al panteón y. Sí. No, esta tía tiene una onda que le escarbas y está brutal a Catherine. Pero de hecho. Aparte tenía los dedos como bruja, ¿no? Todo el movimiento carismático, profético, apostólico, todo esto que cabe en el mismo saco de basura, tiene una sola como un leitmotiv, ¿no? Que es jugar con la gente, pero la gente como de un estrato menor. O sea, nunca ves en este círculo, nunca ves gente pensante necesariamente, nunca ves gente culta, gente que lea, gente con un estudio bíblico, teológico, nunca la ves ahí. Pero tú qué piensas, por ejemplo, el Jonathancito Murcia, porque le llegaron al precio $5,000. De ofrendita. Sí. No, yo también me doblaba. Lo sé de primerísima fuente, $5,000. Imagínate, papá. Justamente hace 2 días estaba intentando. $5,000 para que digas que Cash Luna es el más ortodoxo de los ortodoxos. Que lo interpretamos mal. Claro. Qué asco, Yo he estado en la iglesia de Cash. Conozco gente de ahí, tengo amigos. Dilo que es el más ortodoxo, dilo. No me llegó la oferta. No te llegó $5,000 que me llegue la oferta. No, dólares, $5,000. No, yo sé, casi 100,000 pesos mexicanos, ¿no? Una brutalidad. Qué loco, ¿no? Y luego, o sea, puedes ir y decir, no, ¿saben qué? Es un bodrio, ¿no? Porque el daño que ha perpetuado Cash con su modelo es modelo de la prosperidad. No, o sea, ¿cómo te puedes empinar así, men? O sea, hace poquito, de esa no se regresa tan fácil. Hace poquito yo a Cash le di el beneficio de la duda mucho tiempo. Porque he estado ahí en el círculo, he estado con él, platicando con él, sus hijos. Juan Diego, o sea, los conozco así como estoy contigo, ¿sabes cómo? O sea, mucho tiempo le di beneficio de la duda. Amo, tengo amigos de Guatemala que están en la iglesia, sirven en la iglesia, que son la nueva. Tengo mucha información de ahí. Y por mucho tiempo le di el beneficio de la duda. Yo no le doy nada a ese perro. Pero hace un par de meses vi que se aventó algo como de algo de hormigas, no sé qué, algo de. ¿Hormigas? O sea, no hormigas. El logo era una hormiga que tenía que ver como un entrenamiento para que tú prosperes. Es un circo, man. Sí, es que es un espectáculo. Es una iglesia. Es un show business. Sí, exacto. Es un business center disfrazado de iglesia. Es un modelo de negocio. Es como cuando tú, por ejemplo, compras las famosas esas franquicias. No, el de Guadalajara que vendía unos sobres. Sí, el Herbalife. El Herbalife, ¿no? De Vergara. El modelo no está en la hierba. El modelo es piramidal. Claro. El modelo es quién entra y cuánto inyecta. Sí, de hecho, sí. ¿Sí me entiendes? El modelo está así. Tú entras conmigo, tu compra me va a generar a mí. Exacto. La gente que tú metas te genera a ti y me genera a ti. Es lo G12. Es el modelo G12. Exactamente, es piramidal. Entonces, el modelo es show business. Es un modelo que está diseñado justamente para mantener a la gente entretenida, pero sacarles plata mientras lo haces. Cash Luna estuvo aquí en el 2004. Qué asco, ¿dónde? Para ir a limpiar ahí. En el Almanza. Uf. Y te digo algo para que te regodes. Qué aberración. Te digo algo para que te regodes. Mi jefe lo trajo. Hijo de tu madre. Espérate. Pero lo más gracioso de esto es que en su momento era como wow, pero hoy lo analizas. ¿Hace cuánto? 2004, hace 20 años. 2004, hace 20 años. Te la voy a pasar porque tenías 13 años. Te la voy a pasar. Pero qué asco. Tío, en ese entonces no había internet, no había nada. O sea, era lo que veías en el enlace y te la bancabas. Es lo que yo decía ahora en el canal. Era un televangelista y lo bancabas, o sea, no podías. Y luego aparte. No, ya estaba de moda. Es lo que yo decía en el canal.
los videos que ese mismo men subió envejecieron mal. Claro. Porque ahora pasa, si ves ese circo de la raya de poder, el raya la que se metió por la nariz. Se puso la soga al cuerpo. ¿Solo se mató? ¿No? Sí. Hay una entrevista que le hacen al hijo, a Juan Diego, y le preguntan qué opinas de lo que hizo Juan tu papá. Diego se llama, Dios mío. Para repudiarlo doblemente. Le dicen, ¿qué opinas de lo que hizo tu papá? Y da una justificación que no sé qué, yo estaba ahí. El punto A, de que estuvo aquí en el Almanza. ¿Sí ubican, no? El de la deportiva. 3 noches, 23,000 personas cada noche. En las cosas de ofrenda iban relojes, llaves, iban cosas materiales. Lo curioso, te digo, en ese entonces no hay como, no lo puedes contraponer porque no tienes información, no había inteligencia artificial, no tenías nada. O sea, era lo que veías, te lo tragabas y ya. Y era lo que está de moda. No cuestiones, porque aparte pues no había mucho pensamiento crítico, porque si lo hacías, rayabas fuera, estribabas Pero fuera. Pero es que a mí eso me pasó con Harrigan. Lo trajeron aquí a las campañas, lo anunciaron ahí por los radios y luego la compras, o sea, y vas y este es el predicador de ahorita para mí ese tío me da asco. No, ese tío es un perro. Yo estuve con él en Juárez hace 5 meses. Es un Simón el tío salió enojado de un restaurante porque no había filé miñón. Qué asco, o sea, y luego, espérate, ahí te va una cosa que, híjole, hombre, estaba predicando, diciendo cualquier cosa y luego, no sé, Estoy hablando y un segundito, le habla a su hijo, ¿no? Le habla a su hijo, toma, profetízales. Me tocó también, por ejemplo, con Diana Mendiola. ¿La llegaste a conocer? Yo, la primera vez que fui a la iglesia evangélica, la tenían ahí predicando, saltando por las bancas y toda esa vaina dando profecías. Y obviamente yo estaba nuevo y dije, wow, esta mujer da profecía. Hoy me da asco, ¿ves? Claro. Metida con las raíces hebreas y toda esa basura. Sí, claro. Yo en el 2008 yo estaba en una iglesia cuando empezó con la guerra espiritual y yo, wow, o sea, esto es poder de Dios. Sí, eran moditas que se metían. Exacto, esto es poder de Dios. Pero ahora lo contrapones y, dude. Sí, ya pasaron 20 años. Exacto, justo como dijiste, ¿no? Envejecieron mal. Ahora, pero no se han acabado, mi rey. O sea, esas modas ya, quizá no ves las campañas ya, ¿no? Y quizá no ves otras cosas, pero ahora raíces hebreas. Ahora va la otra modita. Y ahí van, las moditas cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui muy crítico, por ejemplo, de aquellos que criticaban a Harrigan. Porque, a mí me impactó. Ahora yo entiendo que muchos nos van a criticar a nosotros por estar criticando al loco de Cash y todo esto. ¿Por qué? Porque hay gente que supuestamente se ve beneficiada por ello y va a decir, esto es lo que tienen, es envidia. Esto es lo que tienes, como ellos no tienen la unción que tienen ellos, ¿no? Son unos herejes. Son herejes, libertinos, como ellos no hacen milagros y cosas así. Machirulos, feminicidas, trogloditas. Son drag queens en la noche. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Dale, ¿no? dale, zumba. Está brutal. Estos asquerosos se alían con políticos corruptos. Forman partidos políticos. El PES. El partido, aquí el PES, pero entonces Guatemala, Perú, Paraguay, partidos de esa asquerosidad. Y ese punto debiste haberlo tocado al principio, tío, porque la iglesia siempre se arrodilla ante esta basura. Siempre la iglesia termina por sucumbir ante este monstruo de esperanzas. Tenemos la idea, estaba escuchando una entrevista de un rapero muy famoso cristiano y me llamó la atención que dijera él, es americano, dijo, yo en la Casa Blanca yo no necesito un pastor, yo necesito un buen gobernante. Claro. Dice, yo no voy a votar por alguien que sea un pastor, yo voy a votar por alguien que represente valores que necesito como ciudadano y que se apeguen al reino. El problema es que la iglesia sucumbe ante todo esto. ¿Por qué la iglesia sucumbe ante todo esto? Llegan las épocas de elecciones. Tu iglesia, mi iglesia, todas las iglesias, llega un diputado, mis hermanos, ahora sí, el parque que quieran, el estadio que quieran, las láminas que quieran. Ya hay pastores que terminan por besarle las botas, todo esto, ¿no? El asunto es que se piensa que el Estado, como bien es el pensamiento, ¿no? del latino promedio, el Estado está para solucionar los problemas de pobreza, de seguridad social, etcétera. Entonces llega a haber un político supuestamente cristiano y yo les voy a conceder esto. Y ahí va la gente, ¿no? Es cristiano. Es que, a ver, la realidad en el fondo es que nuestras iglesias adolecen de mucha cultura y de acervo cultural general y de conocimiento, ¿eh? Ese es el problema de fondo. Sí, claro. O sea, mucha de nuestra gente que está en nuestras iglesias, muy poca gente quizás tuvo estudios superiores. No, y es el complejo de Mesías, o sea, estamos... Sí, claro, el culto al héroe. Exacto, el culto al héroe y el complejo de Mesías de que necesitamos a alguien que nos salve, o sea, alguien nos tiene que salvar. Culto a la personalidad. Exacto, entonces llega alguien
que se remanga, un Pato Zambrano en Monterrey, ¿no? Que se remanga la sudadera, se mete a los charcos y dice, Uy, ahora mira sí. mira este. Ahora sí, y la gente, oye, ahora sí con Claudia. Se ahora metió sí. al charco. No, ahora Claudia fue a comer mole encacahuatado allá a Veracruz. Comió en una fondita, mira qué humilde que es. Ahora ¿no? sí. O el Peje, el asqueroso ese que Anda en un Jetta. andaba en un Suru, el Peje, hazme el favor, el del 93. Sí. Ya nada más la gente se acostumbró y sacó sus camionetonas. Exacto. O el asqueroso ese de Noroña, man. Literalmente se salió debajo de una coladera. Hoy tiene una casa de 15 millones. Claro. ¿Sabes por qué se gesta eso? Por el culto a la personalidad. Entonces el problema es que vienen a la iglesia y la iglesia pasa lo que pasó con Moctezuma, ¿no? Y Sí, se deslumbraron. Hernán. Este perro de Hernán Cortés. O sea, lo veo, a este vato ha de ser Dios. Brilla, le brilla el Entregó traje. todo. Sí, claro. Es como un Saiyajin. Sí, así Échale. estamos. Bueno, mi gente, esto ha sido Café sin censura, los más funables, los más putrefactos de la internet. Pero nunca herejes. Pero nunca herejes, siempre soltando factos brutales como uranio en la yugular. Así que báncatela, Pastor Perro, ahí tienes para comer toda la semana. Mi rey. Ahí estamos, gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos en Café Sin Censura, en mi canal, en NDK. Esto es lo más nuevo y pues ahí estamos. Nos vemos en la noche en la oración y si te gusta el gaming, ahí te esperamos. Báncate la papucho.